El niño que vio el futuro. Un niño de 7 años llamado Lucas estaba parado sobre los escombros de lo que alguna vez fue su escuela, mirando el horizonte en llamas mientras la guerra consumía su ciudad. Pero en lugar de llorar, sus ojos brillaban con una visión que cambiaría el destino de millones. Lucas había nacido en el peor momento posible, en el lugar equivocado, durante la época más oscura que su nación había conocido. La guerra civil había comenzado cuando él tenía solo 3 años y ahora, 4 años después, era todo lo que conocía. Cadáveres en las calles, edificios destruidos, el sonido constante de explosiones que sacudían las ventanas. Niños que deberían estar jugando en parques estaban buscando comida entre ruinas. Familias enteras vivían en sótanos húmedos, aterrorizadas de salir durante el día. La civilización se había desmoronado y con ella toda esperanza de un futuro mejor. Pero Lucas era diferente. Mientras otros niños se encogían de miedo cuando sonaban las sirenas, Lucas observaba. Mientras otros lloraban por sus hogares perdidos, Lucas pensaba. Había algo en su mente que funcionaba de manera única, una capacidad de ver patrones donde otros solo veían caos, de imaginar soluciones donde otros solo veían problemas imposibles. Su madre, Elena, una mujer agotada que trabajaba 18 horas al día en un hospital improvisado curando heridos, notaba cómo su hijo pasaba horas sentado en silencio, mirando la nada, perdido en pensamientos que parecían demasiado profundos para un niño tan pequeño. Una noche, mientras las bombas caían especialmente cerca y la familia se refugiaba en el sótano junto con otros vecinos, Lucas habló. Su voz era clara a pesar del terror que los rodeaba. Dijo que había estado pensando en por qué la gente peleaba, por qué se mataban unos a otros, por qué no podían simplemente detenerse. Los adultos lo miraron con una mezcla de ternura y tristeza, esa mirada que se da a los niños que hacen preguntas imposiblemente inocentes sobre realidades brutalmente complejas. Pero Lucas no estaba siendo inocente, estaba siendo profundo. Explicó, con palabras simples pero devastadoramente precisas, que había observado que cuando la gente tenía miedo se volvía cruel, que cuando tenían hambre culpaban a otros, que cuando no entendían algo lo odiaban. Había notado que los soldados que peleaban en bandos opuestos probablemente no se odiaban realmente unos a otros, que solo seguían órdenes de líderes que ellos tampoco conocían personalmente. Había visto que los niños de ambos lados de la guerra jugaban a los mismos juegos, lloraban las mismas lágrimas, querían las mismas cosas básicas: seguridad, comida, amor. Un anciano en el sótano, un ex profesor llamado Tomás que había perdido todo en la guerra, escuchó a Lucas con creciente asombro. Después, cuando el bombardeo cesó temporalmente, le preguntó a Lucas cómo había llegado a esas conclusiones. Lucas le explicó que había estado leyendo, que entre los escombros de edificios destruidos había encontrado libros, montones de libros de la biblioteca que había colapsado. Había pasado meses explorando esas ruinas, rescatando volúmenes, llevándolos a su escondite secreto en lo que quedaba del ático de su edificio. Allí, a la luz de velas robadas, leía todo lo que podía encontrar: historia, filosofía, ciencia, poesía. Había leído sobre otras guerras, otros conflictos, otros momentos en la historia humana donde todo parecía perdido. Y había notado algo que lo llenaba simultáneamente de desesperación y esperanza, que la humanidad cometía los mismos errores una y otra vez, generación tras generación, pero también que siempre había personas, a menudo comenzando como niños con ideas simples, que encontraban maneras de romper esos ciclos. Había leído sobre Marco Aurelio, el emperador filósofo que había escrito sus meditaciones mientras lidiaba con guerras y plagas. Las palabras de Marco Aurelio habían penetrado profundamente en el corazón de Lucas. La idea de que cada persona tenía control sobre sus pensamientos y respuestas, incluso cuando no tenía control sobre las circunstancias, resonaba poderosamente en un niño que vivía en circunstancias completamente fuera de su control. Lucas había memorizado pasajes enteros, susurrándolos para sí mismo cuando el miedo amenazaba con abrumarlo. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Esas palabras se habían convertido en su mantra, su ancla en medio de la tormenta. Tomás quedó tan impresionado que comenzó a reunirse con Lucas regularmente, trayendo otros libros que había logrado salvar, discutiendo ideas complejas con este niño extraordinario. Otros en el vecindario comenzaron a notar algo especial en Lucas. No era solo su inteligencia, muchos niños eran inteligentes.
Era su perspectiva, su capacidad de ver más allá del odio inmediato hacia algo más grande, más fundamental. Era su esperanza inquebrantable de que las cosas podían cambiar, no mágicamente sino a través de comprensión y esfuerzo deliberado. Cuando Lucas cumplió 9 años, la guerra había durado 6 años y todos estaban exhaustos. No había ganadores, solo supervivientes traumatizados en todos los bandos. La ciudad estaba en ruinas, la economía destruida, una generación entera de niños había crecido sin educación formal, sin infancia normal. Pero algo estaba comenzando a cambiar. La gente estaba tan cansada del conflicto que finalmente, reluctantemente, los líderes de las facciones en guerra comenzaron a hablar de paz. Lucas escuchó estas noticias con una mezcla de esperanza y preocupación. Había leído suficiente historia para saber que las guerras podían terminar pero los odios permanecían, festean como heridas infectadas, preparando el terreno para futuros conflictos. Sabía que su nación necesitaba algo más que un alto al fuego, necesitaba sanación real, reconciliación, una nueva forma de pensar. Y comenzó a formular un plan tan audaz que cuando finalmente se lo contó a Tomás, el anciano pensó que el niño había perdido la razón. Lucas propuso que escribirían un manifiesto, un documento que sería distribuido por toda la ciudad y más allá, dirigido no a los líderes políticos sino a la gente común, especialmente a los niños. Sería un llamado a reconocer la humanidad compartida de todos, a rechazar el odio tribal, a construir una nueva sociedad basada en principios estoicos de razón, virtud y reconocimiento de que todos éramos parte de la misma familia humana. Tomás intentó explicarle gentilmente a Lucas que los niños no cambiaban el mundo, que los manifiestos escritos por un niño de 9 años serían ignorados, que era una idea hermosa pero imposible. Pero Lucas era implacable. Había aprendido de Marco Aurelio que uno no controlaba los resultados, solo los esfuerzos. No podía controlar si la gente escucharía, pero podía controlar si lo intentaba. Pasó semanas escribiendo, editando, refinando su mensaje. Lo escribía a mano porque no había electricidad para computadoras, en papel rescatado de edificios destruidos, con lápices que Tomás le conseguía. El documento que creó era notable no por su sofisticación, un niño de 9 años tiene límites naturales, sino por su sinceridad cruda y su lógica clara. Lucas escribía sobre cómo todos los niños de la ciudad, sin importar de qué lado sus padres habían peleado, compartían el mismo trauma, los mismos miedos, los mismos sueños de un futuro sin violencia. Escribía sobre cómo el odio era enseñado, no innato, y por lo tanto podía ser desaprendido. Escribía sobre la responsabilidad de cada persona de elegir sus propias respuestas emocionales, de no culpar ciegamente a otros, de buscar entendimiento antes que venganza. Citaba a Marco Aurelio extensamente, explicando conceptos estoicos en lenguaje simple que incluso otros niños podían entender. Cuando terminó el manifiesto, el verdadero trabajo comenzó. Lucas necesitaba distribuirlo, hacerlo llegar a manos de miles de personas. Aquí es donde la comunidad que se había formado alrededor de este niño extraordinario mostró su valor. Tomás, Elena, otros vecinos que habían sido inspirados por Lucas, todos comenzaron a hacer copias. Lo hacían a mano porque no había imprentas funcionando, cada persona copiando el documento una y otra vez hasta que sus manos se acalambraban. Era un trabajo tedioso, agotador, aparentemente sin sentido. Pero algo sucedió. Las personas que copiaban el manifiesto lo leían, y al leerlo se conmovían. Las palabras de Lucas, escritas con la claridad que solo un niño puede tener antes de que el cinismo endurezca el corazón, tocaban algo profundo. Empezaron a hablar de él con otros, a distribuir las copias que hacían. Y esas personas hacían más copias, y esas copias se esparcían. En semanas, el manifiesto de Lucas, como comenzó a ser llamado, estaba en manos de cientos de personas. En meses, miles. Los líderes de las facciones en guerra, ocupados con negociaciones de alto nivel sobre territorio y poder, inicialmente ignoraron este fenómeno de base. Era solo un niño escribiendo ideas ingenuas, pensaban. Pero no podían ignorar lo que estaba sucediendo en las calles. Personas que habían sido enemigos jurados comenzaban a hablar entre sí, tímidamente al principio, citando pasajes del manifiesto como terreno común. Madres que habían perdido hijos en ambos bandos se reunían para llorar juntas, reconociendo su dolor compartido. Los niños,
especialmente los niños, abrazaban el mensaje con un entusiasmo que desconcertaba a los adultos. Grupos de jóvenes comenzaron a formarse, dedicados a los principios que Lucas había articulado. Se llamaban a sí mismos los estoicos, un nombre que tomaron del manifiesto. No eran un movimiento político en el sentido tradicional, no buscaban poder. Buscaban algo más radical. Transformación personal que llevaría a transformación social. Practicaban los ejercicios que Lucas había descrito en el manifiesto, ejercicios adaptados de Marco Aurelio pero simplificados para ser accesibles, reflexión diaria sobre sus propias respuestas emocionales, práctica de empatía imaginando las perspectivas de supuestos enemigos, disciplina de distinguir entre lo que controlaban y lo que no. Lucas se convirtió en una figura pública, aunque nunca había buscado esa atención. Los periodistas que comenzaban a regresar a la ciudad después de años de ausencia querían entrevistarlo. Las cámaras lo filmaban, este niño delgado con ojos demasiado viejos para su rostro, hablando con una articulación que desconcertaba a adultos educados. Algunos lo llamaban prodigio, otros profeta, algunos simplemente un niño afortunado que había escrito algo en el momento correcto. Lucas rechazaba todas estas etiquetas. Decía que no era especial, que simplemente había leído libros y pensado sobre lo que leían, que cualquiera podía hacer lo mismo. Pero había algo especial en él, algo innegable. Era su absoluta falta de ego, su genuina creencia de que las ideas importaban más que quien las expresaba, su rechazo de ser elevado a un pedestal. Cuando la gente trataba de tratarlo como un líder carismático, él los redirigía a los principios, a las prácticas, a la filosofía misma. Esto, paradójicamente, lo hacía aún más efectivo. La gente confiaba en él precisamente porque no buscaba su adoración sino su transformación. No todo era positivo. Había resistencia, especialmente de aquellos que se beneficiaban del conflicto, de los señores de la guerra que habían construido imperios sobre el caos, de los políticos cuyo poder dependía de mantener las divisiones. Intentaron desacreditar a Lucas, llamándolo una herramienta de una facción u otra, una operación de propaganda, incluso sugiriendo que los adultos escribían sus discursos. Lucas respondía a estos ataques con la ecuanimidad estoica que predicaba. No se defendía emocionalmente, simplemente continuaba su trabajo, dejando que sus acciones hablaran más fuerte que cualquier defensa verbal. Hubo un momento donde la vida de Lucas estuvo en peligro real. Un extremista de una de las facciones más radicales, viendo la creciente popularidad del movimiento de Lucas como una amenaza, intentó asesinarlo. La bomba que colocaron en el edificio de Lucas explotó en medio de la noche. Elena y Lucas sobrevivieron milagrosamente, protegidos por la estructura particular del sótano donde dormían. Pero otros en el edificio murieron, incluyendo Tomás, el anciano profesor que había sido mentor de Lucas. La muerte de Tomás devastó a Lucas de una manera que nada más lo había hecho. El anciano había sido como un abuelo para él, la única figura paterna constante en su vida después de que su propio padre desapareciera en los primeros días de la guerra. Lucas lloró amargamente, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos que partían el corazón de su madre. Por primera vez desde que había descubierto la filosofía estoica, Lucas dudó. ¿De qué servían todas esas ideas sobre controlar respuestas emocionales cuando el dolor era tan abrumador? ¿Cómo podía aceptar la muerte de alguien tan bueno, tan injustamente arrebatado? Elena, viendo a su hijo luchar, hizo algo sabio. No intentó consolar a Lucas con palabras vacías sobre cómo todo sucedía por una razón o cómo Tomás estaba en un lugar mejor. En cambio, se sentó con él en el dolor, permitiendo que sintiera completamente la pérdida. Y luego, gentilmente, le recordó sus propias enseñanzas. Le recordó que Marco Aurelio había escrito sobre la pérdida, sobre cómo las personas que amamos son como hojas que el viento eventualmente llevará, que aferrarse a ellas era luchar contra la naturaleza misma del universo. Le recordó que Tomás habría querido que continuara, que el mejor tributo a su memoria no era desmoronarse sino fortalecerse. Lucas escuchó a su madre y lentamente, dolorosamente, comenzó a aplicar a su propio dolor las prácticas que había enseñado a otros. Reconoció que no podía controlar que Tomás hubiera muerto, pero podía controlar cómo respondía a esa muerte. Podía permitir que lo destruyera o podía permitir que lo fortaleciera, que profundizara su compromiso con la misión que había comenzado. Eligió lo segundo. En el funeral de Tomás,
Lucas habló ante cientos de personas que se habían reunido. Su voz temblaba con emoción, pero sus palabras eran claras. Habló sobre cómo Tomás había dedicado su vida a educar, a elevar a otros, a plantar semillas de sabiduría. Habló sobre cómo el extremista que había puesto la bomba probablemente pensaba que estaba luchando por su causa, pero en realidad estaba perpetuando exactamente el ciclo de violencia que todos necesitaban romper. Y entonces dijo algo que sorprendió a todos. Dijo que perdonaba al atacante. No porque lo que había hecho estuviera bien, Lucas aclaró eso enfáticamente, sino porque el perdón era la única manera de liberarse del ciclo de venganza. Dijo que si respondía al odio con más odio, a la violencia con más violencia, traicionaría todo lo que había enseñado, deshonraría la memoria de Tomás más que cualquier bomba podría hacerlo. Habría un momento en el futuro donde ese discurso sería reproducido millones de veces, donde historiadores lo analizarían como un punto de inflexión crucial, pero en ese momento simplemente dejó a la audiencia en lágrimas. El intento de asesinato, paradójicamente, fortaleció el movimiento de Lucas en lugar de destruirlo. La gente que había estado en la cerca, insegura de si involucrarse, vio la valentía de este niño que había perdido tanto y aún elegía paz sobre venganza. El apoyo creció exponencialmente. Las facciones en guerra, que habían estado estancadas en negociaciones, sintieron una presión creciente de sus propias bases para encontrar resolución real. El cambio que Lucas había iniciado estaba alcanzando masa crítica. Cuando Lucas cumplió 11 años, ocurrió algo histórico. Los líderes de todas las facciones firmaron no solo un acuerdo de paz, sino un compromiso de reconstruir la sociedad sobre nuevos principios. Y citaron explícitamente el manifiesto de Lucas como inspiración para estos principios. Establecieron un nuevo sistema educativo donde la filosofía estoica, adaptada para niños, sería enseñada desde el primer grado. Crearon comisiones de verdad y reconciliación donde las víctimas de todos los bandos podían contar sus historias y comenzar la sanación. Iniciaron programas masivos de reconstrucción no solo de edificios sino de comunidad. Lucas fue invitado a hablar en la ceremonia de firma del Tratado de Paz. Parado en un podio que tenían que ajustar para su altura, ante líderes mundiales y cámaras de todo el planeta, este niño de 11 años habló con una madurez que desmentía su edad. Habló sobre cómo este era solo el comienzo, cómo la paz real requeriría generaciones de trabajo dedicado, cómo cada persona tendría que elegir diariamente los principios sobre los impulsos, el entendimiento sobre el odio, la razón sobre la reacción. Habló sobre su visión para el futuro, una sociedad donde los niños aprendieran desde pequeños a pensar críticamente, a cuestionar sus propios prejuicios, a reconocer la humanidad en todos. Una sociedad donde el éxito se medía no por cuánto poder o riqueza uno acumulaba, sino por cuánto contribuía al bienestar común. Una sociedad que aprendía de la historia en lugar de repetirla. Era una visión ambiciosa, algunos dirían imposible, pero Lucas había demostrado ya que lo imposible era simplemente lo que nadie había logrado todavía. Los años siguientes vieron una transformación notable. La ciudad, y gradualmente la nación entera, se reconstruyó físicamente, pero más importante, se reconstruyó moralmente. Las escuelas que abrieron no eran solo lugares de instrucción académica, sino de formación de carácter. Los niños aprendían matemáticas y ciencia, por supuesto, pero también aprendían a reflexionar sobre sus emociones, a practicar gratitud, a desarrollar resiliencia, a servir a otros. Aprendían la historia completa de la guerra, incluidas las atrocidades cometidas por todos los bandos, no para fomentar culpa sino para asegurar que nunca olvidaran el costo del odio. Lucas continuó siendo una figura central en este movimiento de transformación, pero rechazó repetidamente posiciones de poder político formal. Cuando llegó a la adolescencia y luego a la adultez temprana, la gente lo instaba a postularse para cargos públicos, diciendo que sería un líder perfecto. Él se negaba consistentemente, citando principios estoicos sobre cómo el apego al poder corrompía incluso a las personas más bien intencionadas. En cambio, eligió convertirse en maestro, trabajando directamente con niños, plantando semillas de transformación una mente joven a la vez. Su madre Elena, que había sacrificado tanto durante la guerra y después, vivió para ver a su hijo convertirse en un joven notable. La relación entre ellos era profundamente especial, un vínculo forjado en las circunstancias más difíciles. Elena había dado a Lucas el espacio para desarrollarse sin imponer sus propios traumas sobre él, había protegido su capacidad de esperanza incluso cuando la suya propia flaqueaba.
Lucas la honraba constantemente, diciendo públicamente que cualquier sabiduría que tuviera venía de su madre, quien le había enseñado las lecciones más importantes no a través de palabras, sino a través de su ejemplo de fortaleza silenciosa y compasión inquebrantable. Pero la vida, como Lucas había aprendido temprano, inevitablemente incluía pérdida. Cuando tenía 17 años, Elena cayó enferma. Los años de privación durante la guerra, de trabajar hasta el agotamiento en condiciones imposibles, habían cobrado su precio en su cuerpo. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero algunos daños eran irreversibles. Lucas pasó los últimos meses de la vida de su madre a su lado, cuidándola con la misma ternura que ella había mostrado cuidándolo a él durante sus peores momentos. Fueron meses difíciles llenos de dolor físico para Elena y angustia emocional para Lucas, pero también fueron profundamente significativos. Hablaron de todo, riendo sobre recuerdos de su infancia incluso en medio de la guerra, llorando juntos por todo lo perdido y todo lo ganado. Elena le dijo a Lucas cuán orgullosa estaba, no solo de sus logros públicos sino de la persona que se había convertido, de su gentileza persistente a pesar de todo el dolor que había conocido, de su humildad a pesar de todo el reconocimiento que había recibido. Le dijo que había cumplido su propósito como madre al criar un hijo que hacía del mundo un lugar mejor, que podía morir en paz sabiendo que su sacrificio había valido la pena. Lucas sostuvo la mano de su madre cuando exhaló su último aliento, sus lágrimas cayendo libremente pero su corazón paradójicamente en paz. Había aprendido que el amor y la pérdida eran inseparables, que amar completamente significaba aceptar la inevitabilidad de decir adiós, que el dolor de la pérdida era simplemente el precio que pagamos por el privilegio de haber amado. El funeral de Elena fue un evento nacional. Miles vinieron a rendir homenaje a la mujer que había criado a Lucas, que había sido parte integral aunque silenciosa de todo lo que él había logrado. Lucas habló, su voz firme a pesar del dolor, sobre cómo su madre había personificado las virtudes estoicas sin nunca haber leído formalmente filosofía, cómo había mostrado fortaleza en adversidad, compasión en sufrimiento, dignidad en privación. Dijo que el mejor tributo que podían darle era vivir como ella había vivido, con bondad inquebrantable y determinación silenciosa de hacer el bien. Después de la muerte de su madre, Lucas se sumergió aún más profundamente en su trabajo educativo. Estableció una red de escuelas basadas en principios estoicos que se extendía no solo por su nación sino internacionalmente. El modelo que había ayudado a crear estaba siendo adoptado en otros países que luchaban con sus propios conflictos o que simplemente querían mejorar su sociedad. Lucas viajaba extensamente, hablando con educadores, líderes gubernamentales, grupos comunitarios, siempre con el mismo mensaje. La transformación social comenzaba con transformación individual, y la transformación individual comenzaba con educar a los niños en principios de razón, virtud y humanidad compartida. Para cuando Lucas llegó a sus 20 años, era reconocido internacionalmente como uno de los pensadores más influyentes de su generación. Había escrito varios libros expandiendo las ideas de su manifiesto original, aplicando principios estoicos a problemas contemporáneos. Había sido nominado para premios internacionales de paz. Universidades lo invitaban a dar conferencias. Pero Lucas mantenía una humildad extraordinaria, siempre insistiendo en que no estaba diciendo nada nuevo, simplemente aplicando sabiduría antigua a contextos modernos. Su vida personal era simple, casi austera. Vivía en un pequeño apartamento, donaba la mayoría de sus ganancias de libros y conferencias a causas educativas, vestía modestamente. Algunos críticos sugerían que esto era performativo, una pose calculada para mantener su imagen. Pero quienes lo conocían íntimamente sabían la verdad. Lucas genuinamente no valoraba las posesiones materiales. Había aprendido durante la guerra que podían ser arrebatadas en un instante, que la única riqueza real era el carácter que nadie podía quitarte. Se enamoró cuando tenía 23 años, de una mujer llamada Sara que trabajaba como trabajadora social con refugiados. Ella había leído el manifiesto de Lucas cuando era adolescente en otro país devastado por conflicto y había sido inspirada a dedicar su vida al servicio. Se conocieron en una conferencia y la conexión fue inmediata, basada no en atracción superficial sino en valores compartidos y propósito común. Sara desafiaba a Lucas intelectualmente, lo empujaba a crecer, lo mantenía con los pies en la tierra cuando la fama amenazaba con distorsionar su perspectiva. Se casaron en una ceremonia simple, rodeados solo de amigos cercanos y compañeros de trabajo. No fue el evento mediático que muchos esperaban,
Lucas había insistido en privacidad para este momento personal. Su matrimonio fue una asociación verdadera, ambos trabajando hacia los mismos objetivos, apoyándose mutuamente a través de los desafíos inevitables de vidas dedicadas al servicio público. Tuvieron 2 hijos, una hija llamada Elena en honor a la madre de Lucas, y un hijo que nombraron Tomás después del mentor de Lucas. Lucas fue un padre atento y presente, determinado a darles a sus hijos lo que él nunca había tenido, una infancia estable y pacífica. Pero también les enseñó sobre el mundo real, sobre el sufrimiento que existía, sobre su responsabilidad de usar sus privilegios para ayudar a otros. Los llevaba regularmente a visitar comunidades pobres, a trabajar como voluntarios en comedores comunitarios, a escuchar historias de sobrevivientes de guerra. Quería que entendieran que su comodidad no era normal ni garantizada, que dependía del trabajo duro de innumerables personas, que tenían la obligación de contribuir también. Los niños crecieron con una conciencia social inusual para su edad, pero también con alegría genuina. Lucas se aseguraba de que tuvieran tiempo para ser niños, para jugar, para explorar, para cometer errores y aprender de ellos. Aplicaba principios estoicos a la crianza, controlaba lo que podía controlar, sus propias acciones y enseñanzas, pero aceptaba que no podía controlar qué tipo de persona sus hijos elegirían ser, eso dependía de ellos. Les daba guía y ejemplo, pero también libertad y confianza. A medida que pasaban las décadas, el impacto del trabajo de Lucas se volvía innegable. Su nación, que había sido un símbolo de desesperación y conflicto, se convirtió en modelo de reconciliación y reconstrucción. La generación que había crecido bajo el nuevo sistema educativo mostraba características notables: mayor inteligencia emocional, menos prejuicios tribales, más capacidad de resolución de conflictos, mayor compromiso con el bien común. Los índices de criminalidad cayeron dramáticamente. La participación cívica aumentó. Las innovaciones sociales y tecnológicas florecieron en un ambiente de cooperación en lugar de competencia destructiva. Otros países comenzaron a estudiar este modelo intensamente. Delegaciones venían de todo el mundo para entender cómo una nación había logrado tal transformación. Lucas siempre enfatizaba que no había sido obra de una persona, sino de millones eligiendo diariamente vivir de acuerdo con ciertos principios. Enfatizaba que había sido un proceso de décadas, no una solución rápida, que requería paciencia y persistencia. Y enfatizaba que aún había problemas, que la perfección era imposible, que siempre habría trabajo por hacer. Cuando Lucas llegó a mediana edad, comenzó a pensar más sobre su legado. No en términos egocéntricos, sino en términos prácticos de cómo asegurar que el movimiento que había ayudado a iniciar continuara después de él. Estableció instituciones formales, academias donde futuros maestros y líderes podían entrenarse en los principios y prácticas que habían demostrado ser transformadores. Creó currículos detallados que podían ser adaptados a diferentes contextos culturales. Mentoró a una nueva generación de pensadores y activistas que llevarían el trabajo adelante. Uno de sus protegidos más prometedores era un joven llamado David, huérfano de la guerra como tantos otros, que había encontrado propósito y dirección a través de las enseñanzas de Lucas. David tenía la misma chispa que Lucas había tenido a su edad, esa combinación de inteligencia aguda y compasión profunda. Lucas vio en David un sucesor, no en el sentido de reemplazarlo, sino en el sentido de continuar la misión. Pasó años trabajando estrechamente con David, transmitiéndole no solo conocimiento teórico, sino sabiduría práctica ganada a través de décadas de experiencia. Le enseñó sobre los errores que había cometido, las lecciones que había aprendido, los desafíos que definitivamente enfrentaría. Le enseñó que el liderazgo moral no significaba ser perfecto, sino ser genuino, admitir errores, crecer constantemente. Le enseñó que las personas perdonaban imperfecciones pero no hipocresía, que tenía que vivir los principios que enseñaba. Le enseñó que habría momentos de duda y desesperación, cuando parecería que todo el trabajo era inútil, y en esos momentos tenía que recordar por qué había comenzado. David absorbió estas lecciones y cuando llegó el momento, estaba listo. Lucas comenzó gradualmente a retirarse de la vida pública, pasando más tiempo con su familia, especialmente con sus nietos que ahora corrían por su jardín con la misma energía sin preocupaciones que todos los niños deberían tener. Observaba a estos pequeños seres llenos de potencial y sentía una gratitud profunda porque estaban creciendo en un mundo que él había ayudado a crear, un mundo donde la guerra era una historia en libros de texto en lugar de una realidad vivida.
Pero Lucas sabía que la paz era frágil, que cada generación tenía que elegirla de nuevo. Por eso continuó escribiendo, produciendo reflexiones más maduras y matizadas sobre los temas que había explorado toda su vida. Sus últimos libros eran considerados sus mejores trabajos, llenos de la sabiduría que solo viene de décadas de pensamiento y experiencia. Escribió sobre cómo mantener esperanza sin ingenuidad, cómo ser idealista sin ser poco práctico, cómo equilibrar principios con pragmatismo. Escribió extensamente sobre el envejecimiento y la mortalidad desde una perspectiva estoica, preparándose a sí mismo y a sus lectores para la inevitable realidad de la muerte. Recordaba cómo de niño había leído a Marco Aurelio escribiendo sobre la muerte como un retorno a la naturaleza. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.